Saludos amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Realidades Alternas. Soy Isela Madrid y el día de hoy vamos a tener un programa súper bonito de archivos paranormales. Me acompañan Oscar Araya de Grupo Hades. ¿Cómo estás, Osquitar? Hola, Ice, ¿todo bien? Muchas gracias nuevamente por la invitación y darle la bienvenida a todos los que nos van a hacer el favor de escucharnos, ver el programa y acompañarnos. Buenísimo. Y por aquí les traigo una invitada especial, a Eva, que fue una de las fundadoras y directora de Grupo Hades. Evita, ¿cómo estás? Hola Isela, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de poder compartir este ratito con ustedes y con todos los que nos van a ver. Claro, claro que sí. Y es que como les gustó el programa donde hablamos del caso de Alajuelita, por ahí en los comentarios nos pusieron, hey, siempre mencionan el caso de San José de la Montaña, pero no lo conocemos bien, o sea, es como por pedazos que hemos visto historias. Entonces, por eso dijimos, yo en ese caso no estuve, lo conozco muy bien, pero no estuve presente. Yo comentaba con Oscar, invitamos a Eva, invitamos a varios, pero pues desafortunadamente pues no todos pudieron, pero para que nos cuenten de primera mano, aquí vamos a ver varias de las evidencias, cómo fue la experiencia. Entonces, para ir iniciando, no sé, tal vez Osquitar, que tiene esa memoria siempre impecable, que nos cuente un poquito el trasfondo de ese caso y cómo llegó a Hades. Bueno, bueno, un saludo también para Eva, amiga mía, y como dice Isela, de las fundadoras del Grupo Hades, cuando siempre en las entrevistas yo siempre cuento la historia de Eva, Alex y Jainer, entonces ella es Eva, para quienes no la conocen, no es una leyenda. Sí existo. Sí es toda una leyenda en lo que es la investigación, porque fue de las pioneras, por decirlo de alguna manera, y todo esto que hoy en día vemos y toda esta comunidad paranormal, como lo decimos ahora, creo que inició también por los trabajos que ellos tres iniciaron y que hemos ido heredando al paso del tiempo. ¿Okay? Bien, estamos remontándonos allá por el año finales del 2010. El grupo AES como tal se conforma aproximadamente entre agosto y septiembre de ese año 2010. Y este caso nos va llegando más o menos a finales de ese año. Trabajamos en él durante alrededor de 4 o 5 meses, si mal no lo recuerdo. Y como toda la mayoría de casos nos llegan mediante correo electrónico o vía Facebook. Y nosotros, como todos los casos, hacemos, en aquel momento se hizo, ¿verdad? Como se hace actualmente también, como un expediente, se llama a la persona que nos contacta para conocer un poco el caso, se levanta como una lista de cuáles son las evidencias perdón, los fenómenos que las personas afectadas han manifestado y es así como el caso llega a nuestras manos. Es importante aclarar que quien nos contactó en ese momento fue el guarda de este lugar. Era una productora exportadora de flores allá en San José de la Montaña. Y el muchacho nos dice que a raíz de una serie de fenómenos que él ha vivenciado en el edificio donde está esta exportadora de flores, pero que también en su casa, que estaba dentro del mismo terreno, de esta finca y su familia también han vivenciado fenómenos, pero que lo que ya los tiene muy alarmados es porque a los empleados digamos, del área operativa ya los han empezado a asustar de manera bastante fuerte. Entonces él nos empieza a relatar una serie de hechos que son, por supuesto, muy interesantes, fascinantes, y que nosotros dijimos, bueno, vamos a ver si realmente están pasando esta serie de fenómenos, vamos a ver con nuestros equipos qué es lo que nosotros podemos detectar. Dentro de las cosas que recuerdo que este muchacho nos comentó, bueno, voy a decir algo antes de relatar un poco esas experiencias. Él nos dijo que tenía los permisos, digamos, de la parte gerencial para que nosotros ingresáramos al inmueble. Entonces, no hubo ningún problema. Y a raíz de ahí fue donde hicimos todas las visitas. No recuerdo ahorita el número exacto, pero sí íbamos como cada 8, cada 15 días, a veces dejábamos un mes ahí de tiempo para poder volver a visitar, especialmente porque este caso también estuvo un poco de la mano con el de San Ramón, ¿verdad? En lo que fue el tiempo, entonces tenemos ahí como que turnarnos entre uno y otro.
Bien, dentro de los fenómenos que los empleados de esta empresa empezaron a reportar, era sobre todo lo que eran las cámaras de congelación o de refrigeración, pues obviamente que eran prácticamente, como decir, habitaciones. Y ya llegó el momento donde los empleados, sobre todo las mujeres, decían, no vamos a entrar ahí si no es mínimo de dos en dos. Y aún así les pasaban experiencias. Por ejemplo, ellos dicen que iban a ingresar y veían que adelante de ellos iba un compañero o compañera, y cuando ellos ingresaban a la cámara como tal, no había nadie dentro de la cámara y no tenía como una puerta secundaria donde pues, esa persona pudiera haber salido. También que empezaron a moverles objetos, que empezaban, sobre todo los que se quedaban tarde, como tal vez el gerente o otra parte del personal que tal vez tenían que salir tipo 8 o 9 de la noche, que escuchaban que le subían las gradas, que de pronto se soltaban olores extraños, pero básicamente era como en el área operativa, en la planta baja, donde los empleados más fenómenos reportaban y que muchos de ellos ni siquiera sabían que digamos, como la historia del lugar. Porque dentro de lo que yo recuerdo, no sé si iba a recordar algún dato extra, este muchacho nos dice como que ahí había habido una muerte hacía muchos años de un ex empleado, ¿verdad? Pero que había sido hacía bastantes años y del cual mucha gente ni tenía conocimiento. Entonces, por ahí como que sospechaban que si podía ser esta persona, ¿verdad? El alma de esa persona que andaba asustando, pero que, bueno, inclusive llegó el momento donde ellos decían que ya se había vuelto peligroso porque a varios empleados los dejaron encerrados dentro de, sobre todo, de la cámara de congelación. Sabemos que una persona que pase, pues, cierto tiempo dentro de un frío como el de esta magnitud, pues obviamente puede presentar afectaciones en su salud, ¿verdad? Entonces eso también empezó a preocuparlos bastante. Y es a raíz de esta serie de fenómenos que aparentemente la parte gerencial permite que el guarda nos contacte para que podamos llevar a cabo el proceso de investigación. Incluso ahora más adelante vamos a ver por qué estamos tocando un poco este tema del permiso. Nosotros le dijimos al muchacho, al guarda, bueno, van a acompañarnos, parte de, no sé, los jefes, el gerente, etcétera. Y él dijo, no, no, ellos dicen que prefieren que ustedes trabajen solos y que yo esté ahí presente, nada más ahí para salvaguardar la integridad del lugar como tal, y eso fue todo. Entonces, ya ahí empezamos a hacer lo que fueron las visitas para llevar a cabo psicofonías, lecturas de campos electromagnéticos, de temperatura, etcétera, etcétera. No sé si hasta el momento Eva quiere aportar algo o a Giselle tiene alguna pregunta. No, recuerdo que era un lugar bastante alejado, ¿verdad? Bastante alejado de casas, ¿verdad? No pasaba transporte público, no había pues más que la electricidad, ¿verdad? Propiamente del lugar, pero era un lugar bastante alejado de todo, ¿verdad? Donde realmente las cosas que pasaron difícilmente podían confundirse con cualquier ruido externo, ¿verdad? Con cualquier ruido de la ciudad, de carros, de gente pasando. Eh, y era una propiedad bastante grande, recuerdo que era una propiedad bastante grande y sí, con bastante material también. Y nosotros anduvimos pues, recorriendo prácticamente todo el lugar, ¿verdad? De fuera. Aquí okay. Ahorita Eva me acaba de recordar algo, porque como bien dije, la casa de donde habitaba este muchacho junto con su familia, sus papás, estaba dentro de la propiedad, a ellos se las habían asignado para que cuidaran tanto de día como de noche, no solo el edificio, sino toda la propiedad como tal. Y también varias personas mencionaban que en las noches había un árbol específico donde salían unas luces muy, muy extrañas, ¿verdad? Que nadie tenía explicación. Estamos hablando así en el año 2010. Tal vez la facilidad de un teléfono celular, aunque ya en ese momento había, pero no es como hoy en día, ¿verdad? Que ya cualquier persona pues anda celular, o las cámaras hoy en día son de mucha más alta gama y es más fácil capturar alguna fotografía o algún video. Y también dentro de la casa de esta familia pasaban diferentes fenómenos, afectaban mucho a la mamá, la molestaban mucho, le tiraban las cosas, etcétera.
Y otra parte, otra leyenda, era que no recuerdo exactamente qué personaje era, pero sí como que estaba vinculado con la finca, que habían personas que decían que lo veían caminar tanto de día como de noche, ¿verdad? Entonces, nosotros hicimos recorridos por todo el área de los sembradíos, ¿verdad? Donde están todas las flores, ¿cómo se llaman? Sí, los siembros como tal, pero nunca tuvimos ningún tipo de actividad específicamente en esa área. Y ahora que Eva mencionó que el lugar era bastante retirado, sí, ya era en la parte más montañosa de San José de la Montaña. De hecho, creo que habían varias fincas cercanas. Y para que tengan una idea, desde donde estaba el portón de entrada a donde estaba el edificio que nosotros estábamos, ¿qué podía ver Eva? Unos 200, 300 metros, tal vez. 300 metros, tal vez, sí. Exacto, porque ahora una de las evidencias que vamos a ver más adelante, sin adelantarme, uno podría pensar, de pronto alguien tiró algo desde la calle, etcétera, ¿verdad? Pero precisamente por la ubicación del edificio a la entrada, era imposible que alguien pudiera lanzar de pronto una piedra o algo así, ¿verdad? Entonces, todo eso nosotros inclusive lo analizamos. Precisamente como, ¿verdad? Este tipo de fábricas de lugares tan alejados, si acaso, ¿verdad? En las noches, en las madrugadas, los cuidadores, ¿verdad? En las propiedades y nada más. O sea, no es un lugar donde hubiera cerca casas, familias, ¿verdad? Mucha bulla. Sí, no había ni transportes. Exacto. Ahora vamos a contarles algo que pasó con una compañera que estaba en entrenamiento en aquel momento y de ahí no, o sea, no habían taxis, no existían Uber, por supuesto, no pasaban buses, mucho menos a esas horas de la madrugada. Claro, ok. Entonces pasemos a la primera visita. Cuando a ustedes les cuentan todos estos fenómenos, todo este asunto, ok, se concreta, llegan el primer día. Porque recuerdo que fueron en varias ocasiones. Entonces, ¿qué pasó? Porque yo creo que este caso es el de los que hay más evidencia, o sea, y fuerte. Entonces, ¿cómo fue esa primera visita? A ver si hacen memoria. Eva, ¿empiezo o empiezas? Usted empiece. Ok. Nosotros obviamente lo primero que hacemos es un reconocimiento del lugar, ¿verdad? De todas las áreas, todos los aposentos. El edificio era como decir, para que tengan una idea, como un edificio parecido en sí, obviamente, como el de la actual Asamblea Legislativa, ¿verdad? Que es un cajón hacia bastante alto. Y en la parte de arriba, en la segunda planta, lo que era todo el área de administración, donde estaba el gerente, el médico, donde guardaban los implementos, los de limpieza, mantenimiento. Habían salitas, pequeños aposentos que eran como salas de juntas, el área cocina, donde ellos desayunaban, etc. La parte de abajo era el área operativa. Y dentro de esa misma área operativa estaba, qué sé yo, había una mesa donde había una romana bastante grande, bastante pesada. Habían otros lugares donde no recuerdo, sí, habían como unos estañones de plástico. Y también había como un andamio, por decirlo de alguna manera, que era como una tarima, donde también ellos ahí guardaban o era parte de la bodega de ellos. Entonces nosotros teníamos como una visión bastante amplia porque el lugar no tenía divisiones como tal. Simplemente eran las divisiones, las cuatro paredes, pero como les digo, era de una estructura bastante robusta en Perlin y creo que era sin, creo que le llaman industrial, ¿verdad? No recuerdo exactamente. Pero recuerdo dentro de mis memorias que el primer fenómeno que nos llamó la atención era que estábamos haciendo psicofonías, como es muy normal, en las primeras no suele suceder nada, ¿verdad? En algunos casos sí, pero no es en la mayoría. Y en algún momento, cuando estábamos haciendo, no sé si tercera o cuarta psicofonía, nos subimos varios a este andamio, esta tarima, y estábamos ahí cuando de pronto empezamos a sentir algo en la espalda. Y escuchábamos un pequeño ruido. Tal vez en aquel momento no teníamos las cámaras o los equipos que tenemos hoy en día, ni la cantidad. Entonces, cuando volvíamos a ver, lo único que encontrábamos eran tiras de grapas, así como lo están escuchando. Y era como que desde alguna parte de lo alto nos la tiraban, ¿verdad? A la espalda. No era una cuestión de hacernos daño, porque tampoco era que dolía, sino que de pronto un compañero y escuchábamos al momentito el otro, unos minutos después otro, y no recuerdo si esa vez solamente Eva estaba de mujer en el grupo,
No recuerdo si a Eva también le pasó eso, pero sí sé que éramos Sí, varios varones. recuerdo que sí, que empezamos a escuchar los sonidos y sentíamos las grapas, ya hasta que encendimos las luces fue que empezamos a notar las grapas y por la ubicación en la que estábamos, se notaba que venía como desde la parte superior. Ujú. Ahí es importante, tal vez aclarar, había una parte de la segunda planta que se comunicaba, por decirlo así, con la planta de abajo, digamos, desde lo alto, ¿verdad? Entonces nosotros dijimos, ¿será que las está tirando alguien desde ahí? El guarda siempre lo tuvimos cerca de nosotros, monitoreado, ¿verdad? Porque nosotros siempre somos un poquito cuidadosos con eso para evitar que alguien nos quiera fabricar alguna evidencia o, ¿verdad?, nos quieran tomar el pelo o algo así. Entonces, de manera disimulada, en los descansos, etcétera, subíamos ahí y nos asegurábamos que realmente ahí no hubiera otra persona, que pronto estuviera escondida, que nos estuvieran jugando una broma, algo así, ¿verdad? Pero recuerdo, voy a adelantarme aquí un poquito, en otras de las visitas, porque no recuerdo que haya sido en esa misma, estábamos en la planta de abajo y desde ahí mismo nos tiraban, eran las tapas de los envases plásticos como de detergente, cloro, etcétera. Igual nos las tiraban en la espalda. Sabemos que estas tapillas, ¿verdad? Por el peso, si las tiran, ¿verdad? Va a ser como cierto movimiento ondulante. Entonces, pero a nosotros nos caen como directamente en la espalda. Y el único lugar donde nosotros encontramos este tipo de envases, de donde pudieron haber tomado esas tapas, era precisamente esa parte de la segunda planta que se comunicaba con la primera. Pero igual, o sea, sabíamos que ahí no había nadie. Hubo un momento donde, no sé si yo recuerda, por otra de las manifestaciones que ahorita vamos a ver en video, nosotros dijimos, ¿será que hay alguien subido en el cielo raso? Y parte de los compañeros más altos y más delgados se subieron, quitaron varias de las láminas y anduvieron por ahí con foco fijándose si es que no había alguien que estuviera escondido, que de pronto nos estuviera generando estas evidencias de manera falsa. ¿Verdad? Recuerdo Entonces, ajá. que cuando pasó el incidente de las grapas, había como unas escaleritas externas, ¿se acuerda? Del gas, de todo. Subimos, dos compañeros, el otro compañero y yo subimos, y nos dimos cuenta que había en el suelo grapas, que había tapas y que había un montón como de residuos de cosas porque había como cajas, como que ahí sacaban los materiales, ¿verdad? Tiraban, abrían las cajas seguro, tiraban materiales y había cajas y nosotros entramos, revisamos, hasta pensamos en algún momento, ¿será que hay alguien metido atrás de alguna de estas cajas, verdad? Y movimos todo, revisamos todo, tomamos fotografías, no había absolutamente nadie. Y creo que la psicofonía que hicimos después de ese momento, no me acuerdo si nosotros dos o uno se quedó arriba, por lo mismo, ¿verdad? Para prestar atención a ver si se volvía a presentar el fenómeno y si pasaba desde arriba, pero bueno, ya en ese momento pero no había nadie. Exacto. En otras, no solamente en esta visita, sino que en otras posteriores, ya optábamos porque uno o dos compañeros se quedaban fuera del edificio monitoreando, ¿verdad? Para ver si veíamos algún movimiento extraño, alguien que se metiera por alguna parte del techo, al cielo raso, y siempre estuvimos como en ese momento el grupo era un poquito más grande, ¿verdad? Creo que éramos como 9, 10 en ese momento, entonces sí era bastante, teníamos que tener como mucho cuidado, ¿verdad? De los monitoreos que se estaba haciendo del lugar. Ok, entonces podemos ir empezando a discutir ya los fenómenos cuando empezaron a pasar. Vamos en orden de, tal vez de los más sutiles, de los golpes, etcétera, a los más extraños y más fuertes tal vez. Entonces, quizás empecemos por las psicofonías, que acá sí lastimosamente hay una psicofonía que por algún motivo no tuve manera de compartírselas acá, pero la pueden ver en el canal de Grupo Hades, y si no está, pues ahí la subimos, porque para este programa en sí no sé por qué no la pude subir, pero acá tenemos otra, no sé si nos quieres comentar un poquito de esa psicofonía. Dentro de todo lo que es el proceso de psicofonía, nosotros siempre es como progresivo, empezamos como tratando de conocer a alguien,
Aclarar que no es un contacto mediúnico, eso sí es importante que lo dejemos en claro. Y entonces se le pregunta el nombre a la persona, que por qué está ahí, para ver si nos va dejando respuestas registradas en lo que es la grabadora, que en aquel momento era de cassette. Hoy en día usamos las digitales, pero en aquel momento eran de cassette. Recuerdo que Heiner era el que estaba haciendo las psicofonías en ese momento, y en algún momento él pregunta, ¿dónde está usted? ¿Verdad? Como la mayoría de psicofonías no son audibles al oído humano por estar en una frecuencia mucho más baja las respuestas, es hasta que ya después estamos revisando el material y ya habían pasado varios días, estábamos revisando el material y nos percatamos que hubo una respuesta, ¿verdad? Y fue una respuesta específica o inteligente para una pregunta específica, lo cual se cataloga como una verdadera psicofonía, ¿verdad? Que no es una impregnación, que no es un eco que quedó ahí atrapado, como que alguien pregunte cuál es su nombre y simplemente se escuche fuego, fuego, ¿verdad? Como hay psicofonías que han quedado así grabadas, que son muy famosas a nivel mundial, que también se consideran psicofonías, pero no una psicofonía como tal, que es la respuesta directa o específica para una pregunta específica también. Correcto. Ok, entonces voy a quitar la música un momentito y voy a poner la psicofonía, ese como después de la mitad. ¿En qué parte de este lugar está? Indíquenos dónde se encuentra. Indíquenos dónde se encuentra. Esa es buenísima. Es clara, es audible, creo que no está amplificada y bueno, cuéntenos un poquito más. ¿Ese fue el mismo día de la cuchara? Ahorita no recuerdo porque como Ok. fueron tantas visitas, Ok, ok. entonces, sí, como tal vez los que lograron escuchar, después de que mi compañero pregunta, díganos dónde está usted, hay una voz, ¿verdad? Que a mí en aquel momento discutíamos si era femenina, masculina, etcétera. Siempre al final creo que el consenso que sonaba como masculina, pero no una voz como articulada, sino más bien como electrónica, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Y la respuesta que nosotros escuchamos es no sé, ¿verdad? Que inclusive como alguien diciéndolo como, no sé, si enojado, tal vez no enojado, pero sí como, no sé, ¿verdad? Extraviado. Ajá, exacto, inclusive extraviado, ¿cierto? En aquel momento lo comentamos. Entonces, eso pues ahí nos dejó bastante sorprendidos. Creo que fue de las primeras psicofonías, ¿verdad, Eva? Sí, sí. Porque en otros casos que ya habíamos ido, que inclusive cuando Eva, Heiner y Alex empezaron con sus exploraciones al inicio, pues tal vez no habían tenido algo a manera audible. Y ya aquí en San José de la Montaña, es más, yo creo que ni en San Ramón No, nosotros tuvimos era psicofonías. más físico. Aquí en San José de la Montaña, sí, las psicofonías se hicieron más presentes. También recuerdo, pero no hay grabación de esto, no sé si Eva recuerda, que durante esas primeras visitas en San José de la Montaña, cuando estábamos haciendo las psicofonías, sí teníamos respuestas en el caos en algún momento, ¿verdad? Ante preguntas específicas y de pronto se encendían los caos, ¿verdad? Pero no era como recurrente, no era como constante, era como antojadizo, ¿verdad? Y sí hubo descensos de temperatura, que ahora vamos a hablar bastante de eso. Ok. Entonces, vamos a pasar a la evidencia de la piedra. Donde lanzaron la piedra que fue como que la hubieran tirado desde afuera, ¿sí es cierto? No, más bien es que hay dos. Una que Ok. nunca supimos si fue una piedra o qué fue lo que lanzaron, y otra que era una piedra que estaba dentro del Ah, ok. lugar que sostenía una de las puertas, digamos, los empleados del día, era una puerta como que se cerraba sola, entonces ellos le pusieron esta piedra y obviamente nosotros estando ya en el lugar, cerramos todas las puertas, ventanas, entradas de aire, lo que fuera, y la piedra quedó ahí puesta, ¿verdad? Jamás imaginamos que esa piedra la iban a lanzar.
Entonces, no sé si es este o es el otro que vas a... Ok, vamos a ver, creo que dice lanzan piedra. Esa Vamos es, a ver. esa es lo que estaba dentro del email. Necesitamos saber que usted está acá. Demuéstrelo. Sabe que no nos puede lastimar, no nos puede tocar. Voy a aprender, voy a aprender. Puta piedra. La tiró de ahí. Ahí nadie cerca. No, estamos todos en el mismo. ¿Eso dónde lo sacó? Esto tiraron hace un ratito. Eso estaba arriba. No, no. ¿Qué? Digo, no, ahorita vemos porque tomamos un registro, no sabemos dónde. Ok, ¿y al final estaba arriba o estaba abajo? No, esa piedra estaba abajo. Esa Ok. piedra tuvo que haberse elevado, pegar contra una de las paredes y caer, ¿verdad? Porque sí sabíamos que después ya buscando en las fotografías y los videos que se toman al inicio, para ver el antes y el después, nos percatamos que la piedra estaba ahí. De hecho, el guarda en ese momento, él dijo, si esta piedra siempre se utiliza para sostener esta puerta, pero este había sido desplazado. Y fue desplazado con fuerza, ¿verdad? Sí, es que esto es algo muy llamativo de este caso, que todas estas manifestaciones son como muy violentas, como muy estruendosas. A veces uno está en las sesiones de psicofonía, y uno por favor de un golpe y a veces suena como así, tic, tic, y uno, un poquito más duro, por favor. Entonces, en este no había duda de que algo estaba pasando y eso es lo que me llama la atención y me da mucho pesar no haber podido ir. Entonces, vamos a ver, bueno, conforme sabemos que fueron diferentes visitas, pero vamos a ver el estruendo, que ese es el que no se sabe qué fue lo que lo provocó, ¿verdad? Exacto. Ok. Necesitamos que las cámaras lo capten. Necesitamos saber quién es para poder ayudarlo. ¿Fue arriba? Ok. Igual, si lo quieren ver de nuevo, voy a poner ese último pedacito. ¿Quién es para poder ayudarlo? Sí, es que ¿Fue arriba? fue como en el techo, ¿no? Sí, como todo estaba alrededor eran latas, por el estruendo tan fuerte es como si hubiera pegado en alguna lata, pero ni siquiera sabíamos Nivelado. de dónde, sí. Ajá. De hecho, nosotros, yo no recuerdo si yo estaba en ese momento arriba o abajo, con parte de los compañeros, pero vemos que fue como muy cerca de donde estaba ahí el compañero de la cámara. Los de arriba sabíamos que no había sido ahí, y la parte de arriba sí era mucho como de madera, ¿verdad? Sí, eran. Ajá. Y la parte de abajo es la que era más de zinc. Entonces, inclusive salimos, recorrimos, dimos vuelta por los 4 costados para ver si encontrábamos de pronto un tronco, otra piedra, algo que posiblemente si lo hubiéramos encontrado hubiéramos dicho, sí, alguien la tiró, ¿verdad? Como siendo bastante escépticos. Sin embargo, no encontramos nada que nos dijera. Y a mí en lo personal, esto lo voy a decir como Oscar Araya, me parece que el estruendo se produjo dentro, pero tampoco encontramos qué fue lo que tiraron, qué fue lo que lanzaron. Que eso a veces pasa en algunos casos. De pronto escuchamos que tiran algo que se ha grabado. Nosotros solemos cuando sonaba algo tan fuerte, ¿verdad? Rápidamente preguntar. En ese momento nos habíamos dividido porque también estaban sonando cosas, habían pasado cosas o estaban sonando cosas arriba, por eso nos habíamos dividido, ¿verdad? Uno está arriba abajo, uno pregunta, pues porque algo se le pudo haber caído a alguien, ¿verdad? Pero en el momento en que dicen que no, paramos rápido precisamente para que nos dé tiempo, ¿verdad? De buscar de dónde viene el sonido. Y recuerdo que salimos por lo mismo, porque sí dio la impresión ahí abajo de que venía como de afuera, ¿verdad? Como si hubieran golpeado
algo al techo o a la pared, no sé hacia dónde, y salimos pronto, ¿verdad? Salimos pronto a revisar, a buscar, a asomarnos, y vamos a lo mismo, que al ser un lugar tan alejado, tan arriba en la montaña, si hubiera habido alguien por ahí, difícilmente no lo hubiéramos visto, ¿verdad? Difícilmente hubiera dado tiempo, qué sé yo, de esconderse o de correr, lo hubiéramos visto, porque en realidad recuerdo que salimos muy rápido. Salimos a asomarnos, a ver si había alguien, si se veía algo, y ni siquiera lográbamos como comprender bien si era algo muy grande o algo no tan grande que habían tirado, porque el estruendo retumbó, ¿verdad? Las latas sonaron muy fuerte, entonces en realidad uno no sabe como qué pudieron haber lanzado, es que no sonó como una piedra, por ejemplo. Entonces veíamos hacia arriba, no veíamos nada como diferente, no, Sí. no nada, pero sí recuerdo que salimos muy rápido a revisar, creo que nos dio esa impresión como de que de afuera habían golpeado. Sí, está muy, como les digo, muy fuertes. O sea, los golpes muy estruendosos. Y para continuar la racha del estruendo, como les digo, no sabemos, yo no me acuerdo de qué visita es cada cosa, o no sé si ustedes se acuerdan si hubo alguna visita en particular donde pasaron más fenómenos. Sí, dentro de lo que yo me acuerdo, es esta la del 27 de marzo, creo que es lo que está fechado en la cámara. Marzo 27, sí. Sí, Y correcto. Estos dos ese fueron el día, mismo día. Y es el ajá, de día de lo de la romana. ajá, ese día fue un auténtico poltergeist, a pesar de que siempre en el grupo ADES hemos manejado el concepto de poltergeist más del lado parapsicológico, que ya hemos explicado en otros momentos, ¿verdad? Provocado por alguna de las personas de manera inconsciente. Sin embargo, ese día sabíamos que no había nadie del lugar que pudiera estar provocando el fenómeno. Y fueron cosas tan seguidas, tan fuertes, que nosotros al final dijimos que esto es un auténtico poltergeist, pero completamente paranormal. Incluso hubo un momento donde ya estuvo tan fuerte que varios compañeros pidieron salirse, ¿verdad? Para no tener que seguir enfrentándose a eso, afrontándose a eso. Y el guarda también pidió salir, él estaba muy asustado, tenía mucho miedo. No era una reacción de una persona que pudiera estar sabiendo que estaban fingiendo algo, que habían planeado algo, sino que él tenía mucho miedo. Lo alejamos como casi 300 metros hacia donde estaba el área operativa de nosotros, que era como otra cocina, pero completamente alejada de este inmueble. Y aún así siguieron pasando fenómenos, ¿verdad? Para los que todavía estaban adentro. Entonces, todo este tipo de situaciones nos hizo realmente comprobar que ahí sí estaba pasando un auténtico fenómeno paranormal como tal. Claro, y es que si recordamos un poquitito, el porcentaje más pequeño de los poltergeists es el que se llama asociado a un lugar, o como dice Oscar, poltergeist paranormal. Sin embargo, este caso rompe el esquema de lo que viene a decir la teoría, por lo menos en volumen de casos estudiados, de que los poltergeists paranormales usualmente, digamos, una sola manifestación de estas, y era de que pasara y ya todo lo demás fuera sutil, porque son muy fuertes, y una tras otra sería más característico de un poltergeist causado por una persona viva. Pero, sin embargo, no era el caso, porque no había nadie viviendo ahí y solo estaba este muchacho que cuidaba. Entonces, rompe un poquito lo que está establecido en la teoría, y es muy llamativo, ¿verdad? Entonces, vamos. Ajá. Perdón, que bueno, aquí estaba el testigo, que es parte de lo que ADES también trabaja, y desde el inicio se empezó así, que a veces estamos en un lugar y donde vemos que está pasando fenómenos, nosotros mismos nos empezamos a rotar y salir, no tal vez porque son de miedo y eso, sino para decir, bueno, ¿será que alguno de nosotros lo está provocando de manera inconsciente? ¿Verdad? Porque en algún momento sí tuvimos una compañera que fue de las primeras 6 de los que estuvimos ya como grupo como tal, los 6 originales, que yo siempre molesto con ese nombre, y en algún momento luego supimos que ella había estado presentando situaciones de tiroides, problemas de tiroides, y en la casa de ella se estaban presentando sombras. En el momento que ella es medicada, de acuerdo con la familia, las sombras desaparecen, ¿verdad? Y luego, meses más adelante, ella decide dejar el medicamento
y otra vez se empiezan a presentar las sombras. Por eso es que nosotros siempre, no solo por eso, sino por otros libros o investigaciones que se han buscado a nivel internacional, pareciera que también hay una relación entre fenómenos parapsicológicos con ciertas situaciones médicas, ¿verdad? Como lo puede ser problemas de la tiroides. Pero bueno, eso lo podemos comentar más adelante en otro caso, en otro programa que tal vez sea más enfocado en esa línea. Claro. Y es que sí, también los investigadores en algunos momentos pueden causar, dependiendo de cómo está su estado emocional, dependiendo de cómo están, si, perdón, Hormonal también. hormonal, si están pasando alguna situación de estrés en particular, pueden convertirse temporalmente en un agente, y si vamos a un caso y está medio movido, puede contribuir a que haya una manifestación. Por eso es la rotación, para descartar entre nosotros que no vaya a ser alguno que sin querer esté provocando fenómenos. Ahora sí, pasemos al último video de ese día, que es el de la romana. ¿Ok? Entonces, vamos a verlo primero. Siga, 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 siga. ¿Qué quiere usted de nosotros? Siga, siga. ¿Qué busca aquí? Se me quedan arriba, solo uno baje. Camina, por favor. Cayó. Sigan. Díganos, ¿qué es lo que quiere? La báscula. ¿Qué le molesta? Apague, apague. Veo una luz ahí. Eso. No es un... No sabe cuando no está apagado. No sé, Osquitar, si puedes contarnos lo que pasó ese día después. Voy a salir un momentito de cámara, pero adelante, contanos un poquito. Ok. Bueno, como pudieron ver, esa báscula romana, dependiendo de cómo se le denomine, era lo que usaban en el área operativa para pesar algún tipo de, no sé, material de lo que utilizaran ellos ahí, me imagino que abono o algo así, pero sí era bastante fuerte, bastante robusta, sobre todo en la base. Y ese día, como podemos ver, el 27 de marzo, creo que son horas, no recuerdo de las otras dos videos, no sé si Eva le prestó atención a eso, pero es como en ese lapso de las 2 de la mañana que pasaron todos esos fenómenos. Esta báscula también es lanzada y vean que fue como con una fuerza bastante fuerte, diciendo aquí estoy o molesto, no sabemos si lo que estaba ahí estaba molesto, es como una suposición, pero sí fue como lanzada y el susto fue bastante fuerte, ¿verdad, Evo? Sí, era muy pesada y si mal no recuerdo, creo que la báscula no se quebró. Creo que no le pasó nada. Parte por el material, no sé cómo la habrán lanzado, pero en realidad la báscula no le pasó nada. Aún con lo pesada que era. Y con el golpe que se tuvo que haber llevado, ¿verdad? Sí. Creo que el piso era de cemento, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Sí, era cemento. Sí, es que es un golpe fuertísimo. O sea, fuertísimo. Y bueno. El compañero que creo que es Heiner, que está ahí, que sale en cámara, él se tira para atrás. Sí, que para haberla tirado se necesitaban 2 manos, o sea, levantarla y tirarla, ¿verdad? Y era bastante pesado, o sea, no era como de que le dan un manotazo y la hubieran botado, ¿verdad? No. Sí, se requería de bastante fuerza. Sí, definitivamente. Muy impactante. El siguiente video. Ajá. Que ahora, bueno, que vas a poner el del empujón, ¿verdad? Que no sé si Eva recuerda, hubo un momento cercano a este empujón, que ahora lo vamos a ver, donde los que estaban en ese sector del área operativa empezaron a ver una sombra que se bailaba de un lado para el otro, ¿verdad? Y por más que se persiguió con la cámara que se tenía en ese momento, no hubo manera de captarla, pero los compañeros sí la veían donde pasaba, se escondía,
y era como muy rápida, como muy ágil. Inclusive recuerdo que Alex decía, allá, allá, y volvían a ver, y de pronto, inclusive Henry en algún momento, él vio que alguien, como que una sombra, asomó la cabeza desde el área de la pared que subía hacia las gradas, y volvió a meter. Claro, obviamente Heiner se vino corriendo a ver si podía captarla, pero no hubo manera. Entonces, eso sí, recuerdo que se vivenció ahí, lo de esa sombra también, que lastimosamente no pudimos captarla. Y los bonazos de temperatura también. Recuerdo que en esos momentos donde estaban a punto de pasar esos fenómenos, el lugar era frío, porque realmente ahí en la montaña pues era bastante frío, todos íbamos muy abrigados. De hecho, ahí en el video se veía en algún momento Jainer con los guantes, ¿verdad? Sí era frío, pero en esos momentos se ponía, o sea que tiritábamos, realmente tiritábamos de frío, se ponía demasiado, demasiado, demasiado frío. Y también creo que hay algunos momentos previo a que pasen estos fenómenos, en la cámara, el lente, se logra ver como que hay una pequeña turbulación, no sé cómo llamarlo, ¿verdad? Que no sabemos si era mayor concentración de frío por la temperatura o algo. Tal vez ahí luego lo podemos analizar bien, pero sí había como, inclusive Carlos, que es el compañero que generalmente nos ayuda con toda la parte del equipo técnico, él nos decía eso, es que previo a que ha pasado estos fenómenos, la cámara como que se me empaña, es lo que él decía, ¿verdad? Era como por unos segunditos y pasaba el fenómeno. Claro, y ese día las que estaban viendo la sombra, que bueno, ya casi voy a poner el video, el famoso video del empujón, sí estaban bastante fuertes las psicofonías. Era porque estaban respondiendo, porque sí venía, porque Ya estaba viendo respuesta. ya cuando se ponía fuerte, se empezaba como a retar más, se ponía más fuerte la psicofonía todavía. Ok, Sí, como explicábamos, veamos. nosotros vamos como en grados de intensidad. En la primera parte tratando de conocer a alguien, como entablar una conversación. En la segunda parte se le pide que haga ciertas tareas, ¿verdad? Ciertas, como que acérquese a mí, conteste sí o no, acérquese a mi mano izquierda que tengo el aparato con luz verde, o sea, el K2, o la mano derecha donde tengo la grabadora, etc. En una tercera etapa es como que haga tareas, cierre una puerta, tire un golpe, permítanos escuchar sus pasos, y en una cuarta parte es como ya dándole órdenes de alguna manera para ver si el fenómeno se incrementa o se intensifica. Muy bien, entonces vamos con ese video. ¿Qué quiere? No juegue con nosotros, le exijo que nos diga. Oh. En este hubo como un pequeño cortecillo, ¿o fue que me pareció? ¿O fue a mí que se me pegó el internet? Porque el video es una sola tirada. Pues no, así es como así está, es el que me mandaste. Voy a ponerlo de nuevo. Que quede registro que la temperatura descendió de un momento a otro. Muchísimo. Díganos dónde está. ¿Qué quiere? No juegue con nosotros, le exijo que nos diga. Oh. Sí, esto ya fue en enero, fue antes más bien, ¿verdad? 9 de enero de 2011. Sí. Fue en marzo, sí. Sí. El otro era marzo, ¿verdad? Correcto. Entonces, yo estaba como en un pequeño aposento que estaba en la primera planta con otros compañeros, y recuerdo que Eva, Heiner y Alex, que estaban en el centro del área operativa, empezaron a decirnos que el frío era demasiado. Inclusive, no sé si lograron escuchar, el compañero Alex como que titirita, ¿verdad? Del frío que está sintiendo. Sí, yo recuerdo que la temperatura empezó a bajar, yo también, o sea, yo temblaba, y Jainer ahí lo dice, ¿verdad? O sea, el frío en un momento fue demasiado. Me parece que Alex tenía el K2 también en ese momento y se encendía, y por eso, ¿verdad? Como que nos acercábamos un poco donde más se encendía el K2. Cuando a Jainer lo empujan, yo estoy detrás de él, y realmente, o sea, la fuerza con la que él se vino hacia donde estaba yo, o sea, yo lo logré agarrar, e incluso salió un poco donde yo, ¿verdad? Me desestabilizo,
No es como cuando usted dice, hace así para atrás, no, es como cuando usted lo empujan, ¿verdad? O sea, la fuerza con la que Jainer fue empujado hacia atrás, a mí me desestabilizó también. Fue bastante fuerte. Fue Y bastante. recuerdo que Jainer siempre nos ha dicho, y lo pueden tal vez en otras entrevistas de hace algún tiempo, que él dice, yo no sentí manos, no sentí nada, simplemente la fuerza me tiró hacia atrás. Y como ven, aquí ya se ve incrementado el nivel de la psicofonía, digamos, como dando órdenes, como molesto Jainer, porque ya se estaba viendo esta sombra, ¿verdad? Entonces Ujú. era como diciendo, bueno, está jugando con nosotros, entonces vamos a incrementar. Y por eso es que se da como esa orden de que no juegue con nosotros, que en dónde está, que no se esconda, y es como que, por decirlo de alguna manera, es tal vez una cuestión personal, como que se enoja, se molesta, y por eso tira el... Es como, daba la sensación, no sé si Eva estará de acuerdo conmigo, como que algo ahí se sentía acorralado. No sé Sí, ¿verdad? Era como eso, más o menos lo que se percibía. sí, como acorralado y hasta eso, era como enojado, como, ¿verdad? Como con un deseo de sacar, de demostrar siempre de alguna manera, aquí estoy, ¿verdad? Ujú. Y este día, después del empujón, ¿qué pasó? Después de eso, ¿bajaron los fenómenos o cancelaron por seguridad o pasó algo más? Yo lo que ¿Qué hubo? recuerdo, podemos ver que ya era bastante tarde, ya prácticamente iban a ser las 4 de la mañana. Sí siguieron presentándose los fenómenos, tal vez ya no de esta magnitud, pero nosotros ya más o menos, ya teníamos alrededor de 4 o 5 horas, porque nosotros finalmente llegábamos ahí al lugar a tipo 10 de la noche, mientras alistábamos, nos acomodábamos, hacíamos un mapeo, revisábamos, etcétera, y no dormíamos absolutamente nada, no descansábamos tal vez 10 15 minutos entre psicofonía y psicofonía. Entonces ya después de eso, tipo 4:30, creo que fue que ese día detuvimos las psicofonías para ya a las 5 de la mañana recoger todo, montarnos en el carro y venirnos, ¿verdad? Entonces, y como decimos, este es un lugar, como bien lo decía Isela hace un rato, muy extraño, rompe mucho la teoría, rompe mucho los esquemas. eh, Ninguna visita se pareció a otra, salvo que, por ejemplo, en esta sí sucedió esta situación donde hubo un contacto físico, ¿verdad? Que si Eva no hubiera estado detrás de Heiner, posiblemente Heiner cae, ¿verdad? Porque la fuerza con la que lo tiran para atrás. Y vemos como en la otra visita, obviamente ahí tuvieron que haber visitas en intermedio, porque sí íbamos como cada 8, cada 15 días, dependiendo de lo que teníamos la posibilidad de ir, pero sí vemos que en esa la otra, la de marzo, estuvo bastante fuerte, pero por dicha no hubo como ninguna agresión física, ¿verdad? Que a pesar de que estábamos ahí y la piedra, la báscula romana, todo esto pudieron haberlo tirado a los pies de alguno de nosotros o en la espalda, etcétera, pero por dicha no se dio ninguna situación de esas. Aparte de que como parte del protocolo de ADES, cuando ya si en algún momento sentimos que la integridad física del equipo, de alguno, está en peligro, detenemos la psicofonía, ¿verdad? Por lo menos en aquel momento. Yo creo que hoy en día, como tenemos más cámaras, más equipo, pues nos vamos a sentir un poco más respaldados y vamos a continuar viendo a ver hasta dónde llega el fenómeno, ¿verdad? Ya ahora tal vez tenemos mala experiencia, etcétera, pero en aquel momento podríamos decir, Eva, que estábamos enfrentándonos a algo desconocido, ¿verdad? Claro, y estábamos experimentando, como mencionaba hace rato, ¿verdad? Que por primera vez estaban pasando, ¿verdad? Estos sonidos, esos estruendos tan fuertes, experimentar esos cambios de luces con el K2, ¿verdad? Después darnos cuenta de las psicofonías, eran cosas distintas, ¿verdad? Eran cosas que no nos habían pasado antes. Entonces, también estábamos montando un presente cómo manejar esa situación, porque hasta ese momento nunca había habido de alguna manera como ese contacto físico, aunque Jaina no lo sintió como tal, ni le quedó ninguna marca, porque sí recuerdo que revisamos a ver si se veía como un golpe y en realidad no se veía nada, pero fue como esa primera vez donde hubo algo un poquito más físico, ¿verdad? Entonces, como dice Osquitar, por lo menos en ese momento sí, recuerdo que seguimos un poquitito, ¿verdad? La psicofonía, paramos, nos revisamos todo y ya, ¿verdad? Y lo dejamos hasta ahí porque no sabíamos a qué realmente nos podíamos seguir enfrentando, se sentía ya como muy pesado, ¿verdad? Muy pesado el ambiente.
Exacto. Claro, claro que sí. Y bueno, acá para ir cerrando, y tenemos todavía dos videos interesantes son los de la cuchara con el papel. Tal vez contarnos un poquito sobre eso antes de verlos. No sé si, bueno, Ujú. Eva no se acordaba, más o menos. No me acordaba de la cuchara, el papel sí. Del papel totalmente me acordaba, pero de la cuchara no. Sí. Este es uno de los fenómenos que siempre lo hemos dicho en ADES. Fue como el que nos ha dejado con la boca abierta, a pesar de que hemos experimentado diferentes tipos de fenómenos, pero este no tenemos a la fecha, después de, estamos hablando 15 años prácticamente, no tenemos a la fecha una respuesta de cómo se produjo, cómo se dio. En una de las visitas estábamos haciendo la psicofonía. Los compañeros al inicio toman fotografías de absolutamente todos los aposentos. Casi que tratamos de mapear todo a través de fotografías y videos para ver cómo está el lugar cuando llegamos y si sucede algún fenómeno, poder tener la prueba del antes y el después. Hacemos la primera psicofonía alrededor de 20, 25 minutos, a lo mucho 30. Paramos, ¿verdad? Bajamos a tomar un café en la planta de abajo. Sabíamos que nadie había quedado arriba, el guarda siempre estuvo con nosotros, reitero. Cuando subimos, que fue alrededor de 10, 15 minutos después para hacer la segunda psicofonía, uno de los compañeros que tomó fotografías dijo, aquí en este fregadero falta algo. Dice, porque yo tomé fotografías y recuerdo que había algo. Entonces, en aquel momento, Eva Heiner, que dirigían el grupo, pidieron las cámaras, revisaron y efectivamente en el fregadero había una cuchara que ya habían dejado ahí los empleados, etc. Entonces, estábamos haciendo las psicofonías y esa siguiente psicofonía yo la estaba haciendo. Yo pedí, ¿verdad? ¿Dónde está la cuchara? ¿Usted se la llevó? ¿Por qué se la llevó? ¿No le pertenece? Devuélvala, etc. No pasó nada. Varias psicofonías después, estábamos todos en la planta de abajo, habíamos dejado arriba solo para ver si de pronto la cuchara la tiraban, pasaba. Y aquí voy a hacer un corte. Eva, no sé si te acuerdas que en la primera visita fue cuando pasó lo del frasquito aquel del pH del agua. Ajá. Ajá, eso fue en la primera visita. Se había perdido un frasquito y una o dos psicofonías después lo tiraron en otro aposento, la segunda planta, como del cielo raso al piso. Y nosotros escuchamos donde cayó. Ahí fue donde también los compañeros se subieron al cielo raso a ver si es que alguien estaba escondido. Evidentemente no había nadie. Entonces, como ya había pasado eso del frasquito en una de las visitas, en esta otra, nosotros estábamos en la planta de abajo, habíamos dejado arriba solo, a ver si tiraban la cuchara, y empezamos a escuchar diferentes golpes. Que abajo era donde más se daban todos los fenómenos, ¿verdad? Arriba, en realidad, fuera de eso que no me acordaba, por eso es que nos concentrábamos más en la parte de abajo, ¿verdad? Porque arriba en realidad no se daban tanto los fenómenos, en teoría. Exacto. Y entonces, estando nosotros en la planta de abajo, empezamos a escuchar golpes que venían de arriba, ¿verdad? De la segunda planta, pero un golpe muy en seco, o sea, como un golpe ya bastante fuerte. Entonces, paramos la psicofonía, se decidió subir, para que más o menos se entiendan, de la primera planta a la segunda, se subía por una escalera de madera. Estaba dentro del edificio, ¿verdad? No es como que había que salir del edificio y llegar a la segunda planta, no. Todo estaba ahí, todo se quedaba completamente encerrado. Y cuando Heiner va subiendo, ¿verdad? Él dice, suave un momento, porque donde terminaba la grada había como un pasadizo pequeño donde ya se entraban las oficinas del área administrativa. Y ahí había una banca. Entonces es cuando Heiner ve y dice, aquí dejaron algo, ¿verdad? Lo que se ve, vamos a verlo en el video, es un papel, ¿verdad? Un papel como doblado. Y nosotros dijimos, bueno, ¿quién dejó esto? Sabemos que no hay nadie arriba, el guarda ha estado con nosotros, etcétera, etcétera. Entonces, no se dice, si quieres, pones el video y ahorita terminamos de explicar. Vamos a ver. Acabamos de terminar una psicofonía. En el momento en que estábamos haciendo las psicofonías, algo sonó aquí arriba. Lo pudimos distinguir bien. No era un golpe de expansión de madera, ni de las vigas recogiéndose.
y subimos, terminamos la psicofonía, acabamos de subir y la cuchara que se desapareció hace rato. Hola. Y estoy alterado y asustado. Emocionados también. Acaba de aparecer con un papel. Voy a proceder a abrir. Hijo de puta. Uy, hijo de puta, está la madre. Voy a poner la parte 2. Ok. O sea, no sé, podría ser Hel. ¿Dónde está usted? ¿Dónde está usted? ¿Dónde estoy yo? Yo le pregunté dónde ¿Usted? está usted. El plato está bueno. El plato está bueno. Ahí, lo que nosotros en aquel momento nos sorprendió era el hecho de que, bueno, cómo se desaparece la Que si cuchara. esto puede ser Ah, bueno, una perdón. H, aquí puede ser Hel. A la grandísima. Así que Ahora sí, ok, para que vean lo que dice. exacto. Cuando Heiner va a abrir el papel, ¿verdad? Que ahí se ve dónde está la cuchara. Primero, que está demasiado fría, es lo primero que él dice. Y cuando nosotros, cuando se abre el papel, encontramos esto escrito, ¿verdad? No sabemos si son letras, símbolos, o qué. Pero la interpretación, que ahí lo pueden escuchar en el video, Heiner también empezó a preguntar, ¿dónde está usted? Recordemos que es en este mismo lugar, de la psicofonía que escuchamos al inicio. En una de esas preguntas la respuesta es no sé. Pero luego aquí, dependiendo de esa primera letra o ese primer símbolo que aparece, pudiera ser una F, diría Fel, o pudiera ser una H si le damos vuelta y diría Hel, ¿verdad? Es como un juego de palabras, por decirlo de alguna manera. En aquel momento nosotros lo que pensamos es Fel, Hel, caído, infierno, ¿verdad? Creo que por ahí va la traducción para los que dominan el inglés. Y pues realmente nos llamó muchísimo la atención. Yo siempre lo he dicho, no sé si ahorita Eva quiere comentar algo más. Si eso hubiera estado escrito, no sé, como con sangre, saliva, algún líquido viscoso, pues para nosotros hubiera tenido como mayor sentido. Pero si nosotros vemos eso está escrito como con un marcador azul, no descartamos en el momento que pudiera haber sido algún empleado del día que estuviera haciendo esos dibujos y que de pronto hubiera dejado ahí el papel y que haya sido casualidad que lo que estaba ahí a nivel de, no sé, entidad, por decirlo de alguna manera, pues haya agarrado el papel al azar y ya es donde haya escondido la cuchara. Ese día sí fue donde definitivamente se quitaron más láminas del cielo raso, porque son de estas que se podían levantar y se quitaban, y ahí fue donde los compañeros anduvieron inclusive a gatas dentro del cielo raso buscando a ver si es que alguien nos había generado esa evidencia. Yo Porque es muy extraño. recuerdo que fuimos a revisar en las oficinas y encontrábamos como el color del marcador, creo que era, y lo único que encontramos, no sé, creo que algunas de las gavetas estaban cerradas y recuerdo que lo que encontramos fueron lápices, eran lápices de grafito. Eso fue lo único que en su momento encontramos, recuerdo eso. Y recuerdo también que Alex trató, no sé si usted se acuerda, Osquitar, como Alex trabajaba en la parte criminológica, trató como de sacar las huellas, como de buscar si había huellas en el papel y no encontramos nada tampoco. Cierto, a mí ese dato se me había olvidado. Sí. Y eso nos llamó bastante la atención. Pues con muchísima razón, porque cuando yo vi este caso, esta situación en particular es muy sospechosa y al haber buscado y que no haya habido nadie, o sea, no es un fenómeno que pase, o sea, que Dice, sea ¿puedes volver a frecuente. poner la imagen de esto del papel un momentito? Ajá. Puta. Inclusive, podemos ver Sí, como Alex estaba... ¿Es así? Perdón, dame un segundo. Ajá. En la misma fecha el empujón, unos, creo que 15, no. Como una hora y media antes. Sí, hora y 10, hora y 20 antes. Sí, por ahí. Ajá, exacto.
Entonces, sí, este caso, varias de las visitas estuvieron bastante fuertes. Ahora, ¿qué se concluyó? Porque bueno, ya, ¿en qué paró esto? Bueno, nosotros estamos muy acostumbrados a que ningún caso se comporte igual a otro, a que no porque haya manifestaciones en una visita, en la siguiente también vamos a tener manifestaciones. Eso lo tenemos muy claro. Entonces, a veces sucede que no sucede nada durante una siguiente visita. Nosotros fuimos varias veces más y fuimos contactados por un programa que en aquel momento estaba en Canal 9, pero una administración de las tantas que ha tenido ahí. Y recuerdo, creo que el programa se llamaba Así Vivimos los Ticos. Así vimos los ticos con Pamela Edson Hudson, creo que es, ¿verdad? Y ella y su equipo de trabajo quisieron pasar con nosotros durante una noche de investigación. Nosotros hablamos con el guarda, nos dijo que sí, que perfecto, que no había ningún problema. Y aquí, al inicio, ¿se acuerdan que les comentamos mucho acerca de los permisos de la gerencia? Bueno, aquí fue cuando nos dimos cuenta, después de que el programa sale al aire. Ese día creo que no pasó nada, unas 2, 3 cositas, inclusive en algún momento, si mal no recuerdo. Unos cuantos sonidos, porque en el programa, ¿verdad? Que ustedes lo tienen en la página de ADES, de hecho ella comenta que él sí le está dando como miedo porque suenan algunas cosas, pero muy leves. Exacto. Entonces, pero más de eso no pasó. Cuando nosotros, cuando el programa sale al aire, la gerencia ve el programa, se dan cuenta que habíamos estado investigando y ahí es donde nosotros nos dimos cuenta que realmente no teníamos el permiso de la gerencia. El guarda sí, en ese sentido, pues nos había mentido con respecto a la autorización y pues por dicha no hubo situaciones legales, ¿verdad? Para el grupo ADES como tal. Al muchacho sí lo despidieron de su trabajo, al guarda, y a nosotros lo único que nos dijeron es no pueden volver a ingresar acá, ¿verdad? Lo cual obviamente nosotros respetamos. Y a partir de ahí con el grupo tomamos la decisión del grupo crear todo, bueno, un protocolo donde si vamos a ingresar a un lugar y no estamos directamente hablando con el dueño o con el gerente o etcétera, lo pedimos por escrito, ¿verdad? Que saben de nuestra presencia ahí, qué es lo que vamos a hacer y que están autorizando que nosotros llevemos a cabo el proceso de investigación. No por eso vamos a pensar que las evidencias fueron fabricadas, elaboradas, porque creo que ya les hemos explicado durante todo el programa que nos cerciorábamos de que realmente nadie estaba fabricando estas evidencias o que alguien nos estaba engañando. Y especialmente el guarda, porque como les digo, repito, siempre estuvo monitoreado, siempre estuvo a la par de nosotros. Siempre para tener ese control de que nada estaba siendo de alguna manera, como fue la palabra, manipulado, por decirlo así. ¿Y cuáles serían sus conclusiones personales con este caso? Eva. Tengo una duda, ¿no es cierto que fue ahí también donde en una psicofonía se escuchaba como el nombre Carlos? Sí, solo que esa ahorita no, creo que está en la página de YouTube, del canal de nosotros, pero hay una de las psicofonías donde no responde una pregunta específica, sino que creo que se está haciendo una pregunta o algo así, y alguien de alguna manera como que se acercara a la cámara y dice Carlos, ¿verdad? Nosotros en el grupo, y en ese momento y a la fecha tenemos un compañero, sí, de nombre Carlos Eravali, pero curiosamente la voz se parece un poco a la de él. Entonces, ¿por qué él se va a estar llamando a sí mismo? Alguien podría decir, Jay, a lo mejor alguien llegó y llamó a Carlos, pero ¿por qué Carlos se va a llamar a sí mismo, verdad? Entonces, eso, y dentro de lo que nosotros logramos medio investigar con respecto a aquella persona, aquel trabajador que había muerto hace algunos años, bastantes años, aparentemente se llamaba Carlos, pero nunca pudimos constatarlo de manera fehaciente que realmente así era, ¿verdad? Entonces, pero sí, esa psicofonía también. Sí, nosotros
por eso, por las voces, por las psicofonías que nos daba la impresión de que eran masculinas, por la fuerza, ¿verdad? Asumimos que era una presencia masculina, pero como dice Osquitar, pues no pudimos tal vez concluir, ¿verdad? Por la situación que se dio, si realmente había sido esa persona, ¿verdad? Indica que podría haber sido, ¿verdad? Porque una presencia masculina, en un momento esa psicofonía donde escuchamos Carlos, ¿verdad? Que podría haber sido él. Y algo que también es como que esa otra voz también, al igual que la psicofonía que ustedes escucharon acá, no era gutural, ¿verdad? No era articulada, era como más bien como electrónica, por decirlo de alguna manera. Entonces sí fueron muchas evidencias muy claras, muy tangibles, la mayoría de ellas grabadas en audios o en video, y como dice Evan, lamentablemente no pudimos cerrar el caso, ¿verdad? Y yo creo que si nosotros hubiéramos continuado visitándolo, posiblemente las manifestaciones hubieran sido todavía más materializadas, más concretas y más claras para nosotros, ¿verdad? Porque sí empezó a hacerse como un acercamiento. Y es que desde el primer día, como les contamos, lo de las grapas, y como ya también les dijimos, lo del frasquito que se pierde y luego lo tiran estando nosotros ahí mismo en la segunda planta. Entonces, sí creo yo, ¿verdad? En lo personal, que Isa nos preguntó, pareciera que lo que estaba ahí, miedo no nos tenía, ¿verdad? No, eso sí está como claro por el tipo de evidencias, pero lamentablemente no pudimos llegar como a una conclusión específica. Edita, ¿alguna cosa, algún comentario de cierre, tal vez? No, sin duda fue uno de los casos, bueno, por lo menos durante los años en que yo estuve, ¿verdad? Fue San Ramón y ¿verdad? De los que más comentamos en su momento, los que más nos dio la oportunidad de estudiar, como decía hace rato, también como de sentar ciertos precedentes en la investigación, ¿verdad? Porque sucedieron cosas que no nos habían sucedido antes, ¿verdad? Si bien ya hemos tenido una experiencia fuerte en San Ramón, este caso fue bastante tangible, ¿verdad? Entonces nos ayudó mucho, creo que como, ¿verdad? Como grupo a sentar esas bases, ¿verdad? De poder decir, aquí realmente pasa algo, porque íbamos a muchos casos y pues en la mayoría no sucedía nada, ¿verdad? Y haber vivido esa experiencia fue bastante interesante, ¿verdad? Y más como, no sé, a mí por lo menos me impactaba mucho, era el hecho, como les mencioné al principio, que fuera un lugar tan alejado donde, o sea, no había manera de confundirse con el sonido de otra casa, de los vecinos, de los carros, de nada, ¿verdad? Independientemente de la hora por la ubicación. Entonces creo que fue un caso que nos ayudó a crecer mucho en sus inicios como grupo, ¿verdad? Y pues a seguirnos cuestionando qué realmente era lo que pasaba, ¿verdad? A mí de este caso, y digamos, escuchando testimonios de otros investigadores, o digamos, de testigos de otros lugares, otros países, no sé qué tanto, porque el folclore y las leyendas y todo pueden hablar que de los elementales, que de otro tipo de entidades, y muchas veces las experiencias paranormales en cabañas, en ciertos lugares metidos en la montaña, así a veces tienden a tener una connotación así como fuerte, como de golpes, como de agresividad, como si fuera algo que estuviera enojado. Entonces, pues son suposiciones, por supuesto, y no es algo que uno normalmente lo aborde así en los casos. Y bueno, generalmente a mí no me ha tocado ir a una zona como tan alejada, pero no deja uno de pensar, ¿será que hay cosas más ahí metidas en la montaña que pueden interactuar de esa forma, verdad? No sé, poniéndole el nombre que se le quiera poner, porque las manifestaciones son claramente muy diferentes a lo que uno está como acostumbrado. Entonces, a mí me deja como esa espinita. Y sí, de hecho hay programas, Discovery y así, no sé si han visto que los bosques embrujados y no sé qué, bueno, donde al final pues, exageran las cosas, ¿verdad? Pero los testimonios de gente en cabañas o que se van nada más para relajarse, a acampar y comienzan a experimentar cosas muy fuertes. Entonces, pues, no sé, se los dejo ahí. Ya que no pude estar, tal vez sea algo que solo se encuentra en cierto tipo de lugares. No sé. O puede que el Algo, silencio, la falta de luz también ayuda Mm, mucho, ¿verdad? Para que uno pueda
recibir, ¿verdad? Percibir los sonidos, las luces, porque una vez nos pasó en otro caso también en Cinchona, donde no había electricidad ni nada, que fue muy fuerte, ¿verdad? Puede que también un poco el tema de que hay tanto silencio, tanta oscuridad, que es más fácil. Se exaltan los sentidos y... Claro, exacto. Que también a mí algo que me llamó mucho la atención de este caso, no sé si Eva coincidirá conmigo, que a pesar de esos fenómenos que ustedes vieron en videos, por lo menos en lo personal, no llegué a sentir un miedo como lo llegué a sentir en San Ramón, ¿verdad? Que ya lo conté en el programa pasado, y Eva es testigo que llegó un momento donde yo en San Ramón dije, sáquenme de aquí, ya no quiero estar más aquí. Pero en este no se dio esa situación. Sí estábamos entrenando a una compañera en aquel momento. Ella era una persona que le gustaba mucho lo paranormal, había tenido como ciertas experiencias en su vida que para ella pueden ser extrañas, pero inclusive ella dice cuando ella estaba adolescente se decía que se ponía una cobija encima y ella decía, yo quiero que me toquen, yo quiero que contacten conmigo cuando ella estaba adolescente, y nunca le pasó absolutamente nada. Entonces es una persona que de mente, digamos, podía estar preparada para este tipo de fenómenos. Pero cuando ella vio, y esa visita fue la de marzo, donde tiraron la báscula, la piedra y todo eso, llegó el momento de esa muchacha como que se descontroló y dijo, sáquenme de aquí, yo no quiero estar aquí, no puedo estar más aquí, yo me quiero ir. La sacamos fuera del edificio, le dimos, no sé si que tomara alguna bebida, café o algo así, y decía, aún estando afuera, decía, llámeme en un taxi, yo voy a agarrar un bus, aunque sea un taxi, llámeme en un taxi, yo lo pago, no me importa lo que me cobre. Y obviamente entonces la sacamos a ella y sacamos al guarda, que también estaba bastante asustado. Pero eso nos llamó la atención, ¿verdad? Quizás el que no sintiera uno miedo, pues tal vez ya había estado en otros casos, todo, pero vemos que los fenómenos, como lleva, eran fenómenos nuevos para nosotros. Sin embargo, a pesar de que el ambiente en algún momento se ponía muy frío y a veces se sentía fuerte, pero tampoco era como que generar ese miedo, como al menos yo lo sentí en San Ramón. No sé si Eva en algún momento llegó a sentir miedo o algún tipo de temor ahí. No, realmente no, digamos, el tema del frío sí me impactaba mucho, ¿verdad? Porque en esos momentos el frío era demasiado intenso. Yo soy una persona que tolero demasiado bien el frío, ¿verdad? Y sí recuerdo que eso sí me impactaba mucho porque pasaban las psicofonías y ya, o sea, era el frío como normal, pero tampoco, a pesar, digamos, también de la parte del empujón y todo, en un momento yo sí pensé, ¿será que después de esto, verdad, se va a volver a una cuestión más física, más contra nosotros? Pero no pasó así, pero tampoco, pues como un miedo, ¿verdad? Que uno sintiera que le querían hacer daño a uno, ¿verdad? Era más como esa energía de la desesperación, como de manifestarse, ¿verdad? De alguna manera. ¿Sí? Y como intimidando, tal vez, como, o no tanto, más como haciéndose notar. Como que se quería, como que quería decir, o sea, ayúdenme, ¿verdad? De alguna manera, o aquí estoy, o darnos a entender dónde estaba, tal vez no sabía ni dónde estaba, como se escucha en la psicofonía, quién sabe si buscando alguna respuesta, no sé, yo lo sentía así como quería fuertemente decir, aquí estoy. Sí, por eso, pues, en comparación con el caso de San Ramón, si eran no solo las evidencias, sino las sensaciones, las percepciones, eran muy diferentes, ¿verdad, Eva? Sí, San Ramón fue muy interesante también, pero fue muy diferente. Sí, sí, fueron distintos, muy fuertes los dos. Muy fuertes, pero diferentes también por el lugar, ¿verdad? Sí. No, súper bueno. Más bien, muchas gracias por compartir este caso. Eva, mil gracias por haber venido. Es súper bonito escuchar la experiencia de que estuviste ahí también, porque a veces, bueno, Osquitar no se le va nada, pero oír los testimonios ya de dos personas o más que estuvieron en el momento, pues es muy enriquecedor. Y más con toda esta evidencia y todos estos videos. Entonces, ya hemos llegado al final del programa de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Ya ahora sí quedó clara la historia de San José de la Montaña, que siempre la contamos, lo mencionamos por pedacitos en otros momentos. Y pues nada, si quieren ver con más detalle los videos, todo esto
que comentaron Oscar y Eva, hoy se está metiendo un ruidito por ahí, pueden visitar el canal de YouTube de ADCR y ahí están colocados. Y pues también pueden darle a seguir a las redes sociales que van a quedar como siempre en la descripción. Entonces no olviden también suscribirse acá al canal, darle like al video, coméntenos si les gustó, si no les gustó, si quieren saber de algún otro caso, porque ahí vamos a estar muy contentos de seguir contando pues estas investigaciones. Entonces, muchísimas gracias chicos, de verdad, la pasé súper y espero que todos nuestros espectadores también. Muchas Sí. gracias por la invitación. Yo feliz de recordar un caso tan interesante como eso. Skeeter sí, de él está, ¿verdad? Él lo tiene más al dedillo. Yo hay cosas que conforme él va hablando, ¿verdad? Me voy recordando, pero sin duda un caso así tan fuerte y tan emocionante, ¿verdad? Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan. Muchísimas gracias por dejarme pasar este ratito con ustedes. Claro. Hice nada más un comercial para los que vieron el programa tuyo de este programa, el anterior, el del caso de la abuelita. Ese caso se está reactivando, ¿verdad? Ya nos llamaron los dueños y estamos próximos a hacer ahí una visita, entonces vamos a tener noticias lo más pronto posible. Excelente, buenísimo. Y bueno, ya nos despedimos un montón. Nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias, Chaito. Chao.